cosas. En Génesis 1:26 al 28 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. De aquí saltamos a Génesis 2:15 y dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Luego Génesis 2:19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a, a los animales vivientes, ese es su nombre. Estos son los eventos de nuestra fe cristiana vistos en el principio. Cuando decimos en el principio, es en el periodo donde Dios creó todas las cosas. Después de la desobediencia de Adán y Eva, se produjo lo que nosotros le llamamos la caída. Y hasta ese momento, las cosas estaban tal como Dios las había programado. La salud de la creación, la gloria de Dios en la creación, la situación del hombre, ¿no? Su relación, su comunión con Dios, su salud y todos los planes de Dios hasta ese momento se estaban ejecutando correctamente. Hay que analizar desde el principio y hay que mirarlo bien. Quizás nos vamos a encontrar con ideas que son desafiantes, ¿no? Por ejemplo, este tema de fructificar. La gente a veces no se da cuenta que el mandato de Dios es que debemos fructificar, ¿no? O sea, las personas han sido creadas para producir, para traer frutos, para crear. Y luego Dios le agrega esto, ¿no? Domina la creación. Es decir, son muchas cosas las que el hombre tiene que hacer, muchísimas, y ya están planteadas desde el principio. Y nada de eso cambia en ningún periodo. Es decir, si viene la caída, el hombre tiene que seguir haciendo lo mismo, tiene que fructificar, tiene que dominar la creación. Si viene la redención, el hombre tiene que seguir haciendo lo mismo, tiene que fructificar y tiene que seguir dominando la creación. Y lo más probable es que cuando Dios traiga la consumación, sigamos haciendo lo mismo, porque es el diseño de Dios, ¿me entienden? Es decir, los pensamientos de Dios son pensamientos eternos. Igual tienes que fructificar, igual tienes que multiplicarte, igual tienes que dominar la creación. Ese es, digamos, el plan genético de la creación. La vida consiste en eso. El hombre fue creado para eso. Acto seguido, Dios pone al hombre en la creación a su imagen y semejanza para tener una comunión con él, que solamente Dios y el hombre pueden compartir. Dios ama al hombre y el hombre ama a Dios. Pueden comunicarse, pueden hablar, pueden compartir sus razonamientos. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza para formar una comunidad con él, para formar una familia. Y esto es un gran honor. Y le pone como corona de su creación, le da la autoridad para que la gobierne. Y al mismo tiempo Dios nos ha hecho responsables de la creación. Y eso es lo que dice la Biblia, le coronaste de gloria y de honra. Todas las obras de tus manos las pusiste debajo de sus pies. Dios crea al hombre en un estado de comunión con él. A nosotros, por ejemplo, nos cuesta mantenernos vigilantes en esa relación con Dios. En cambio, con Adán no era así. Imagínense, él es el único ser viviente y la única persona con la que podía conversar era Dios. Nos va a costar mucho imaginar cómo dominaba en Adán sus decisiones, sus anhelos, sus deseos. La distracción de Adán era Dios y su creación. Adán vivía con una luz en él. Esa luz era su comunión con Dios y él amaba a Dios. Dios era su padre. Dios hizo su creación y nosotros somos parte inseparable de la creación. Hay una relación entre el hombre y la creación. Por eso Dios le dice al hombre, fructifica en la creación, multiplícate, llena la tierra y domina sobre todas las cosas que ves. Dios nos creó con todas las facultades para realizar esos mandatos. Biológicamente somos muy parecidos a los animales, en algún sentido, ¿no? Necesitamos del aire, necesitamos del agua, necesitamos de la comida y lo disfrutamos todo.
La creación nos alimenta en muchos sentidos. No podemos vivir sin ella. Toda la Biblia es una enseñanza de que Dios es fiel a su creación. La creación nos muestra la voluntad de Dios eternamente. Eso es lo que vamos a hacer siempre. Dios le dice al hombre, fructifica, domina la creación. Acto seguido Dios va y luego pone al hombre ahí para que lo labre y lo cuide, para que le dé mantenimiento. Mientras la creación está en su estado perfecto, Dios pone al hombre a trabajar, que es parte del plan, es parte de la idea. Dios lo puso a trabajar al cacho en el huerto. Así que Dios es el inventor del trabajo. Dios creó al hombre directamente para trabajar. Este es un punto muy importante. Nosotros ya no estamos en el tiempo de la creación. Estamos en el tiempo de la caída. La caída quiere decir muchas cosas, pero una que es muy importante es que nuestra mente está destituida de la gloria de Dios. Es decir, que por un lado, no comprendemos la voluntad de Dios. En este estado de destitución hemos creado cultura de rebeldía contra Dios, con cosas que nunca han estado en el plan de Dios. Aunque el trabajo significa esfuerzo, dedicación, mucha concentración, eso es parte de la voluntad de Dios en el diseño. El trabajo no viene de una necesidad, el trabajo viene del diseño de Dios. Nuestra naturaleza necesita que trabajemos, porque así nos creó Dios. Dios diseñó a los pájaros con alas, plumas y todo, ¿y para qué? Para que vuelen. Y a los peces con escamas, branquias y todo, para que vivan en el agua. Igual Dios nos diseñó para trabajar, para crear, para ser productivos. Y eso es lo que Dios hace en forma coherente con el hombre. Sumemos una cosa con la otra. Piensen ustedes que la creación era un lugar lleno de salud, lleno de la gloria de Dios. El hombre era un ser enamorado de Dios, cuyo anhelo era encontrarse con Dios a cada momento, y Dios le encarga y le dice, entra en este huerto y lábralo y dale mantenimiento para mí. Es que dense cuenta que todo es para Dios, todo es de Él, por Él y para Él. Es decir, todas las actividades que se realizan en la creación al principio tienen un solo propósito, la gloria de Dios. Así que cuando Dios le dice al hombre, anda, ve al huerto a trabajar, el hombre va allá porque su anhelo es hacer algo que agrade a Dios. Es decir, el dar fruto no es dar fruto, sino dar fruto para Dios. Cuando el Señor termine con esta historia y si llegamos allá donde Él quiere llevarnos, nuestro primer anhelo al abrir los ojos en la mañana será agradar a Dios en lo que estamos haciendo. Ahora es una lucha porque nosotros mismos estamos atrapados en nuestra naturaleza caída. Cuando Dios le pone el huerto, es para que lo labre para Él, ¿no? Adán tenía una relación con Dios, pero esa relación, ¿no?, la desarrolla diariamente en sus actividades, porque Dios le ha dado una orden, anda, ve y trabaja en el huerto. Así que el deseo de Adán por agradar a Dios se desarrolla en medio de su trabajo. Pregúntense a ustedes mismos, ¿por qué trabajas? ¿Para quién trabajas? Esta segunda pregunta es más importante. ¿Por qué trabajas? Seguramente la primera respuesta es que necesito un ingreso, porque todos quieren la plata del trabajo. Posiblemente la creación en ese tiempo era tan fructífera, tan llena de salud, que tal vez el hombre ni siquiera necesitaba trabajar para alimentarse. La naturaleza tenía una increíble generosidad. Y entonces, ¿para qué trabajaba? Nosotros trabajamos por dinero, por un ingreso, a veces por ambición. Tenemos el concepto de trabajo, ¿no? El trabajo es considerado una actividad secular. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo que lo hacemos porque Dios nos lo permite, no es lo que a Dios le agrada, pero es una necesidad en la vida. Eso viene de los griegos. Para los griegos, la creación era un universo malo, y es un universo que te demanda trabajar. Los griegos consideraban que el trabajo era digno solamente de esclavos. Fueron los primeros en traernos una visión clasista del trabajo. Y esto trascendió en la cultura cristiana.
Es decir, los cristianos adoptaron esa manera de pensar. De modo que el trabajo físico, ¿no? Es uno, por ejemplo, el trabajo de oficina es otro. Yo me imagino que hay incluso hasta cuestiones de categorías. Pero Dios no lo hizo así. Dios hizo el trabajo en otra visión. Miren ustedes que aquí Adán, Dios lo pone a trabajar para él, para Dios. El trabajo en el Génesis es el medio que el hombre tiene para buscar el agrado de Dios. Así que me imagino que Adán tenía sus horas donde él trabajaba sin que supuestamente Dios lo viera. Pero en su corazón, él trabajaba esperando, anhelando que Dios viniera y se agradara de su trabajo. Adán trabajaba buscando el agrado de Dios, el reconocimiento de Dios. Y esto es bien humano. Adán trabajaba esperando que Dios viniera y sorpresivamente y le diga, Adán, ¿qué has hecho? Y le empieza a contar todo lo que es su trabajo. Eso es en realidad la razón por la que Dios te creó. Si sobre eso alguien te paga, bien por ti, pues. Pero tú no podrías crear una relación con Dios, ¿ya? Si es que en tu trabajo no buscas el agrado de Dios. Dios creó el trabajo como la primera religión del hombre. Nos diseñó para morir trabajando. El trabajo está en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. ¿Quieres prosperar, hermano? ¿Quieres que Dios bendiga a tu familia? ¿Quieres que todo te vaya bien? Aprende a agradarle con tu trabajo. Estaba leyendo en la Biblia que en el Antiguo Testamento, en el hebreo, yo no hablo hebreo, ni lo he estudiado, pero en el hebreo, eh, la palabra trabajo es una palabra que se lee abodá, con B chica y H final, abodá. Y la palabra abodá significa, por un lado, trabajo, pero por el otro lado significa adoración. Abodá significa las dos cosas. Abodá significa las dos cosas porque las dos cosas son la misma. No se puede agradar a Dios siendo ocioso, siendo descuidado en el trabajo, siendo una persona que no le da la importancia, no busca el rostro de Dios en su trabajo. No se puede agradar a Dios. Abodá para los judíos es el trabajo, por ejemplo, del sacerdote es abodá. El trabajo de Adán en el huerto es abodá, ¿no? El trabajo de cualquier persona que produce frutos es abodá, porque Dios está siempre allí, porque el que te da tu sueldo, el que te da la oportunidad para trabajar, es Dios siempre. Vamos a leer este verso, Génesis 4, del 1 al 5. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, del fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Estos dos chicos son los primeros hijos de Adán y Eva, supuestamente, ¿no? Y lo único que la Biblia cuenta de ellos es que, aunque ellos trabajaban cada uno, digamos, vocacionalmente en áreas distintas, uno era agricultor y el otro se dedicaba a la crianza de los animales, ¿no? Los dos trajeron una ofrenda a Dios del fruto de su trabajo. ¿Y por qué lo hicieron? Yo creo que el que les enseñó fue Adán, su padre. Es decir, vieron la relación de Adán con Dios. Y la relación de Adán era traer del fruto de su trabajo para que Dios se agrade de él. Dice que Dios se agradó de uno, pero no se agradó del otro. Lo que pasa es que uno fue a su trabajo y trabajó como para el Señor, trabajó con fe, trabajó buscando el agrado de Dios y de lo mejor que tenía de su trabajo trajo como ofrenda para Dios. Pero el otro simplemente trabajó y Dios no se agradó de él. Muchas veces pensamos que la ofrenda es algo que se determina en el momento que la das. No es verdad. Si a ti te pagan el 30 de cada mes, pues la ofrenda empieza el primero. La ofrenda empieza en cómo trabajaste los otros 29 días. Ahí está la fe. Ya cuando traes el 30 de la ofrenda, ya está decidido el asunto.
Pero ¿será que Dios acepta toda ofrenda? La ofrenda es una cuestión de fe. Dios miró con agrado la ofrenda de uno en comparación de la del otro, pero estos aprendieron que tenían que buscar el agrado de Dios, no con la ofrenda, sino con su trabajo en sí. La ofrenda es solamente simbólica. De lo que Dios no se agradó de Caín es de su trabajo. Génesis 3, 17, 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí es donde termina la parte bonita de la historia del inicio, ¿no? Del Génesis. Aquí termina abruptamente por la desobediencia de Adán y Eva. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios maldice la tierra. Aquí es importante entender que el plan original no cambia, el plan original va a continuar. El hombre sigue con el mandato de fructificar y Dios le va a bendecir si fructifica. Y el hombre sigue con el diseño y con el mandato de trabajar. Y Dios va a estar con él, solamente que las cosas van a ser sumamente difíciles. Pero Dios no maldice el trabajo. El trabajo sigue siendo exactamente lo mismo que lo que Dios había esperado desde el principio. Siempre fui al mismo colegio y era un colegio católico, con incluso una iglesia dentro del colegio. Y yo recuerdo muy bien que ellos nos enseñaban de que el trabajo era resultado de la maldición de Dios cuando Adán pecó. Y nosotros de chiquitos decíamos, pucha, qué bruto este Adán, ¿por qué habrá pecado? Ahora por culpa de él tenemos que trabajar. Ya desde niños teníamos esta mentalidad que nosotros también heredamos a nuestros niños, ¿no? Y eso te hace pensar que cuando Dios creó al hombre, no tenía necesidad de trabajar. Y es chistoso esto, ¿no? Porque te puedes imaginar que Dios crea al hombre, crea un maravilloso paraíso, ¿y qué haría el hombre si no tenía que trabajar? Nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento. Dios creó el trabajo para bendecirnos, para establecer una relación con Él, para que le podamos adorar, para que podamos buscar su agrado. Hay otras personas, por ejemplo, que ven el trabajo como una mercancía, ¿no? Sobre todo en un mundo profesional se piensa mucho así. Profesionales que lo único que piensan es en el dinero, ¿no? La Biblia dice que el amor al dinero es idolatría, ¿no? Es idolatría. ¿Saben qué, chicos? Yo no sé si Dios les ha dado a ustedes la oportunidad de estudiar algo, pero ¿saben para qué les ha dado la oportunidad de estudiar y llegar a hacer algo? Para que ustedes ayuden a otras personas, para que den fruto. Dios nos va a bendecir con trabajo. Seguramente que alguien nos va a pagar, pero en el fondo no es el dinero la primera opción de este asunto del trabajo. Y la única forma de renovar su mentalidad es que cuando van a su trabajo cambien, ahí practiquen su fe y pongan a prueba a Dios. Desprecien el dinero, déjenlo de lado. Pero si uno está preocupado por el dinero, entonces siempre va a traicionar su fe. La confianza en Dios se le adquiere en el trabajo. En Deuteronomio 16, 16 al 17, dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Este pasaje es asombroso. Dios sacó a los israelitas desde Egipto y los llevó a la tierra prometida. Mientras iban por el desierto, pues caía maná y ellos comían del maná. Pero apenas entraron a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, paró el maná. Y Dios le dijo, muy bien muchachos, es hora de trabajar. Todos deben trabajar. Y la primera cosa es que Dios establece sus normas y toda su estructura de adoración y el sacerdocio y el templo y todas esas cosas y da sus mandatos. Y dice 3 veces al año, todo varón de Israel se presentará delante de mí, ¿no? Todos con el fruto de su trabajo, nadie con las manos vacías. Lo que nos dice la Biblia en este caso es que las personas que no son productivas no tienen derecho a participar del altar de Dios. Las personas que no son productivas no pueden adorar a Dios. ¿Me entienden? Las personas que no son productivas, no son aceptadas, porque el trabajo es una buena escuela. En el trabajo
uno aprende muchas cosas. Trabajar en el mundo y buscar el agrado de Dios realmente fortalece el carácter. Y no hay nada peor que una persona que no haga algo suficientemente meritorio y reciba dinero sin que esto tenga correspondencia con el esfuerzo que hace. Cuando el hombre no trabaja, se destruye a sí mismo. Observen ustedes a personas que no trabajan, sea que sean gente de buena familia o sea que sea gente callejera, pero observen ustedes a las personas que desde niños no se les ha enseñado a trabajar, no han aprendido a ser personas fructíferas, no son personas que hayan desarrollado carácter en el trabajo. Observen ustedes eso y díganme ustedes por ustedes mismos cuántas dificultades van a enfrentar esas personas, sobre todo los varones. ¿Saben qué consiste el machismo? El machismo consiste en esto, ¿no? Que nace un niño y nace una nena. Entonces el niño apenas tiene, digamos, unos 4 añitos y le regalan una pelota. Pero a la niña, adivinen qué le van a regalar. La cocinita con sus ollitas. Al siguiente año al niño le regalan una bicicleta. A la niña, ¿qué le van a regalar? La muñeca, su escobita, su recogedor, porque la niña desde pequeña está viendo en el modelo de su madre, se identifica con su madre. Desde que son pequeñas aprenden a trabajar en la casa. Los niños no. Y dígame, ¿quiénes son los que dan más problemas? ¿No son los hombres que no tienen carácter para trabajar? Yo, en lo viejo que soy, he escuchado muchas historias de abandonos. Todos los abandonos son de hombres. ¿Sabe por qué? Porque el hombre que no aprende a trabajar se vuelve cobarde. Acostúmbrelos al trabajo. Pero casi nunca he escuchado una historia de abandono de mamá. Pero más bien, la mujer la abandona el marido y la mujer saca las garras, porque desde niña la hicieron trabajar. Y la mujer hace empanadas o empuja una carretilla con chocolates o con caramelos. Y es increíble, pero el trabajo forma el carácter de las personas. Y parte de una cosmovisión bíblica es enseñar a los niños varones a trabajar en tareas domésticas con mucho esfuerzo y enseñarles a buscar el agrado de Dios, limpiando, arreglando, cocinando, haciendo de todas esas cosas que los hombres generalmente tratan de escaparse y que las mamás olímpicamente les permiten. Bien, aquí la Biblia dice, ¿no?, que todos deben presentarse delante de Dios, ninguno con las manos vacías. Así que las primeras personas que están fuera de la adoración a Dios son los que no son productivos. La última parte del verso dice, sino que cada uno se presente con la ofrenda de su mano, y dice, conforme a la bendición que Jehová, tu Dios, te hubiera dado. Miren qué sorprendente este verso. Es decir, ¿saben qué nos dice Dios? Dios te dice, yo te doy el trabajo y yo te pago el sueldo. Yo soy el que hace ambas cosas. El agricultor siembra con una esperanza, ¿no? ¿Cuánto sacaré? Podría salir más, podría salir menos, de repente la plaga. Y Dios le dice, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. Agradecidamente va y presenta y reconoce que fue Dios el que le dio lo que ha conseguido para ofrendar. Las culturas que tienen una visión negativa del trabajo son característicamente pobres, pues. Nosotros en Bolivia somos un país subdesarrollado y no es por gusto. Yo les aseguro que si Dios nos pudiera poner un mapa al frente de dónde proviene nuestra pobreza, la gran parte proviene de nuestra percepción del trabajo en Bolivia. Somos un país bendecido, increíblemente bendecido. Bolivia es un país maravilloso en todo sentido natural. Tenemos árboles en gran cantidad, tenemos selva, valles, minas, Andes con gran riqueza, con agua pura. Y Dios nos ha bendecido increíblemente con una naturaleza soberbia, pero somos un país pobre, es por nuestra percepción del trabajo. Yo tenía un amigo que trabajaba en una empresa japonesa y me dice, y lo primero que hacen los japoneses es que por 10 minutos nos hacen hacer ejercicios físicos todos ordenaditos. Cuando terminan los ejercicios físicos, nos hacen cantar el himno nacional. Y después de eso, el personal japonés hace como una especie de juramento, donde ellos dicen, en este día, yo voy a hacer todo mi esfuerzo para que esta empresa sea la empresa más exitosa del país y para que el señor fulano de tal, que es un japonés, sea el hombre más honorable del país. Imagínense, para el japonés es un honor trabajar en una empresa, mientras que para el boliviano es una maldición. Y todas las culturas donde hay una percepción positiva del trabajo, difícilmente son culturas pobres. Yo he conocido hermanos que en el trabajo roban, que se chachan el trabajo,
que engañan en el trabajo, que llegan tarde al trabajo. Conozco cristianos, sí, que no buscan a Dios en su trabajo, que están boicoteando el trabajo, que mienten en su trabajo. No somos muy diferentes al resto. Y esto hay que cambiar. Si la iglesia va a ser sal y luz, primero tiene que comprender el significado bíblico del trabajo. Y entonces recién las cosas van a empezar a cambiar. Vamos a ver a Dios obrar, pero recién entonces.